¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Leonardo Naranjo y en este video tengo el placer de explicarles un poco más acerca de Mixly Networks. El día de hoy les voy a hablar de tres cosas que son muy importantes para entender el servicio que proporcionamos. La primera de ellas es ¿qué es el cómputo en la nube? La segunda, ¿cuál es la misión de Mixly Networks? Y la tercera, ¿cómo es que funciona nuestro servicio? ¿Qué es el cómputo en la nube? De acuerdo a la compañía Rackspace, el cómputo en la nube, a veces simplemente llamado la nube, describe el acto de almacenar, gestionar y procesar datos en línea. Para nosotros, una definición más sencilla sería, se refiere a la utilización remota, bajo demanda, de recursos de cómputo, ya sea almacenamiento, procesamiento, redes, etc. En este punto nos vamos a detener a explicar de forma más detallada las palabras que se encuentran subrayadas. Remoto se refiere al hecho de que los recursos se encuentran ubicados en una locación distante de donde se encuentra el usuario. Bajo demanda quiere decir que solamente se paga por los recursos que se utilizan. Adicional a que solamente se paga por los recursos utilizados, existen otras ventajas que proporciona el cómputo en la nube. Entre ellas podemos mencionar también que se evita hacer inversiones costosas en equipo de cómputo y que es posible crecer la capacidad computacional conforme se necesite. Una vez que hemos dado una definición de lo que es el cómputo en la nube, entonces es posible explicar cuál es la misión de Mixly Networks. Nuestra misión es utilizar el cómputo en la nube para resolver la demanda de recursos costosos de procesamiento que trae consigo el cómputo de alto rendimiento o cómputo paralelo. Pero ¿cómo es que nuestro servicio funciona de acuerdo a todo lo que hemos explicado hasta este punto? Nuestro servicio consta de 4 etapas. La primera consiste en que el cliente nos platique cuáles son sus requerimientos en cuanto a las unidades de procesamiento que desea utilizar, ya sea CPUs o GPUs, la cantidad de memoria RAM o memoria de video que necesita, la cantidad de almacenamiento requerido, el software a instalar y por último la distribución de GNU Linux que el cliente desea utilizar. Las distribuciones con las que actualmente estamos trabajando son CentOS, Ubuntu y Debian. En base a los requerimientos del cliente, la segunda etapa consiste en crear una instancia o varias para agruparlas en un clúster de alto rendimiento. Una instancia a grandes rasgos es un servidor de tamaño predeterminado que se encuentra ejecutándose en la nube. Actualmente nosotros trabajamos con 9 tipos de instancias, las cuales pueden ser clasificadas en 2 grupos. Las destinadas a utilizar el CPU como unidad de procesamiento y las que utilizan el GPU para tal fin. Una vez que hemos creado la o las instancias, el siguiente paso consiste en instalar el software que el cliente necesita. Los únicos requisitos que se tienen para instalar algún tipo de software son que sea compatible con la distribución de GNU Linux y con la arquitectura de la o las instancias, y que se cuenten con las licencias para utilizar el software. Finalmente, se le proporciona al cliente la información necesaria para que pueda acceder remotamente y empiece a utilizar sus recursos. Si quieres más información puedes escribirnos a info@mixlynetworks.com o visitar nuestro sitio en http://www.mixlynetworks.com.